y ya comenzamos a grabar para el día de hoy. Vamos a buscar la lámina de PowerPoint, la presentación en PowerPoint. Y bueno, buenos días para todos, a todos, perdón. Eh, ya prácticamente estamos en las semanas finales de este trimestre, de mayo a julio 2021. Es importante recalcar esto. Ya nos queda la última, las dos evaluaciones, la del cine, análisis del cine bélico, ya tengo los títulos y un esbozo, digamos, en el Google Classroom para que ustedes detallen las películas que están en promoción o que van a asignarse. Yo en el grupo de Telegram le voy a asignar pues sus respectivas películas. Y tenemos la comprobación de lectura número 2 con las lecturas que le dejé de José Maita, la lectura mía sobre la Segunda Guerra Mundial y otra que tiene que ver con las guerras del futuro, las guerras de cuarta generación. Eso es importante también que vayan manejando eso. La amiga Alicuari también la veo por acá, por RUP, que están presentes. Y Buenos tengo a días. la Flavia de Costa Rica. Flavia pues está interesada en conocer un poco cómo se desarrolla esta asignatura electiva. Le interesa mucho la historia militar y naval de Venezuela, pues se ha caracterizado por ser muy estar pendiente por este tipo de contenido especializado. Vamos a colocar láminas el día de hoy. Vamos a compartir pantalla y recordemos algo uno que después de esto vamos al grupo de tele se llama de las láminas, corramos ¿no? La presentación y así permite pues, que la memoria tenga un poquito más de capacidad. Bueno, ya está la clase el día de hoy, muchachos. Impulso de movilización en la Fuerza Armada Venezolana, 1936-1948. Asignatura que ustedes ya conocen. La electiva de caudillo, dictador y Fuerza Armada en Venezuela. Ahí tenemos la imagen de un buque de guerra que se compra en el año 44 del siglo XX, que más adelante vamos a dar detalles de él, ¿no? Yailin, ¿sigue ahí? Sí, profesor, aquí activa. Muy bien, excelente. Siempre ha prestado en las operaciones militares. Bueno, no crea que soy un sargento, ¿no? Pero algunas veces hay que ser un sargento. Si no, las Fuerzas Armadas, pues. Y las fuerzas estadounidenses, el sargento siempre ha sido una figura de peso y de prevención, ¿no? En las funciones organizativas. Recuerden que también es una organización administrativa, muchachos. Vaga la redundancia, ¿no? Una organización que tiene que ver con vertical, por supuesto, y que tiene que ver, pues, con ese control, pues, la dirección y acatar y subordinarse a las órdenes de los superiores. Bueno, aquí estamos viendo imágenes correspondientes al tema que vamos a tratar hoy. Medina, López Contreras, la Segunda Guerra Mundial, que en la próxima clase sí vamos a hablar con detenimiento de la Segunda Guerra, ¿no? Tenemos un clima bélico que reciba a Medina Angarita, que también López Contreras de alguna manera, pues también a finales de su gobierno se ve esto, y la influencia gomecista, pues que nunca va a pasar de moda. Gómez dejó un legado a los dos presidentes que acabo de mencionar, expresidentes, eran tachirenses. Uno vino con Castro, por ahí le dejé unos links de YouTube sobre la vida de López Contreras, del famoso Ronquito, le decían así, ¿no? Y de Medina. López Contreras vino con Castro en 1899 desde el Táchira, y el amigo Medina Angarita pues se formó en la Academia Militar de Venezuela como oficial pues de esa academia que había fundado en 1910 gracias al esfuerzo de Samuel Maquir y Félix Galiz. ¿Qué es la modernización? Es un término que se emplea mucho en términos académicos o en términos del punto de vista
¿cómo decirse? Pues, de lo cotidiano, ¿no? Es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación. Siempre constantemente estamos modernizando, ¿no? Desde que reviso los documentos de Guzmán Blanco del siglo XIX, de la década de los 70, él habla siempre de lo moderno, ¿no? Lo moderno es como cambiar, renovar, mejorar, ¿no? Es un concepto manejado por Jacques Derrida. Este es un francés que viene trabajando la desconstrucción y esto y el otro. Pero es un estado siempre futuro o por venir cuyo fin es llegar a la modernidad. Pero nunca se va a llegar a la modernidad como tal, porque siempre a los 5 minutos o al mes aparece una cosa de mayor, pues, de mayor cuantía y mejoría, ¿no? Eso se expresa pues, en lo urbano, en la industria y en todas las actividades humanas, ¿no? La guerra y la violencia forman parte de la modernidad, ¿no? La guerra, siempre la guerra, no solo la prehistoria desde que aparece el hombre en la tierra, lucha por su territorio, ¿no? Lucha por su espacio, lucha por comida, lucha por abrigo, ¿no? Desde que la guerra pues, en el siglo XX se hace más tecnificada, ¿no? Muchachos, ya hemos hablado bastante de eso en las clases anteriores. Un ejemplo clásico de la famosa modernización, lo que estamos hablando hasta los momentos, es el Japón de finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX. Japón, pues, para muchos historiadores, era un país aislado, rural y lleno pues, de elementos pues, propios de esa zona feudal, ¿no? De ese territorio feudal, pues, que caracterizó mucho a la Europa medieval. Y claro, pues llegó la revolución Meiji, que fue una forma, pues, el emperador pues transformó en 1868 esa, esas estructuras tradicionales japonesas. Japón siempre se mantuvo pues alejado de Occidente, me refiero a los Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, produce un proceso de mejoras militares. La película muy famosa, El último samurái, ¿no? De un actor muy famoso estadounidense, habla un poco de esa modernización de los samuráis, ¿no? Y la creación de un ejército moderno, la política, el corte occidental, pues, la económica, de llegar a los ferrocarriles, la minería, bueno, Japón se convierte en una potencia en el siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial que fue derrotada, ¿no? Por dos bombas atómicas. López Contreras es el presidente que vamos a detallar a continuación, el expresidente, mejor dicho, ascenso y conquista del poder. En el año 36, él sube por la muerte de Gómez. Recuerda que Gómez muere en el año 35, muere en su cama en Maracay. A los días, pues, se produce una serie de tumultos. Establece una serie de reformas, hay un programa nacionalista, se elabora un plan trienal para transformar a Venezuela. La ley de hidrocarburos del año 36-38, Venezuela ya es un país petrolero. El impacto de la Segunda Guerra, las cívicas bolivarianas, que eran agrupaciones políticas que él tenía, ¿no? Que todos estos presidentes han tenido esa afición por Bolívar, todos estos autócratas. Y bueno, la sucesión presidencial. Aquí López Contreras pues, vino con Cipriano Castro desde 1899 con la famosa Revolución Liberal Restauradora. Aquí estamos viendo pues, la Fuerza Armada que recibe López Contreras. Hay una serie de elementos que estoy tomando de la tesis doctoral del profesor Ismael Rodríguez en Ciencias Políticas. Le habla que el año 36, pues, todo gobierno que llega siempre se consigue o ubica un estado lamentable de los militares o de lo que consiguió de la pasada administración, ¿no? Siempre culpan al gobierno pasado. Y después que llega el otro gobierno, culpan, y así va la cadena sucesiva. Acá, pues, hay muchas necesidades, perdón. Por ejemplo, el aumento de sueldos, esas fueron las razones que se da el golpe del 45, el orden binario, que tenía que ser desplazado por otro, poco tren motorizado, faltan de buenos cuarteles, poca aviación militar, escasa artillería antiaérea y reforzar la parte costanera, que bueno, con el tiempo ya va a pasar de moda, ¿no? Y carecemos de fábricas de municiones y maestranza suficiente. Eso prácticamente es un diagnóstico que se hace a las Fuerzas Armadas en el año 36. Eso se va a mejorar un poco y aquí estamos viendo pues una serie de cuestiones, ¿no? Que adolece las Fuerzas Armadas en ese periodo. López Contreras era general, pero no fue formado en academia militar, mientras que Mena Garita sí.
El ejército, pues, durante el gobierno de López Contreras, pues, habrá mejoras progresivas en el ámbito técnico-militar, mientras que el país vivía, pues, esa transición de la muerte de Gómez. Recuerden que Gómez fue un autócrata o un político autoritario muy fuerte de comienzo del siglo XX. En este momento el ejército cuenta con 9 brigadas en las principales ciudades. Recuerden que Maracay, Maturín, San Antonio del Táchira, eh, Barquisimeto, Puerto Cabello y Caracas, entre otros, tienen 9 brigadas de infantería. Eso es más que todo para organizar pues, las tropas, ¿no? Las brigadas, los batallones, las divisiones, ¿no? Esos son términos militares organizativos. El año 36, tampoco no me voy a detener, pues habían 12 ametralladoras, bueno, estas maquetas que están acá, ¿no? Morteros, los fusiles Mauser del año 30, ese famoso FN-30, que fueron, estos fusiles se siguen utilizando, se utilizaron, ¿verdad? No hasta hace mucho, ¿no? Para paradas militares. Los revólver, que hay mucho armamento europeo, ¿no? Y poco a poco se va a incorporar el armamento estadounidense, mucho cuidado con esto, ¿no? El ejército pues, sigue con las carabinas, fabricadas en Europa, fusiles ametralladoras, se adquieren algunos vehículos todoterrenos, las ametralladoras Louis, estas que están aquí, de fabricación estadounidenses. Aquí tenemos pues, el año 38, bueno, se siguen comprando armamento, pues, en pocas palabras. Mejora el calibre, se traen algunos buses, se traen algunos vehículos militares, se compran estas motos con el Sidecar, para ahí se coloca una pieza, una ametralladora y era pues un armamento móvil, ¿no? Esto lo dice el amigo Ismael Rodríguez, ¿no? Se trata de un ejército pequeño con un sistema de armas acorde a su tamaño y nivel de desarrollo, en sintonía con la corriente del pensamiento de la época donde Europa era el referente militar. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Alemania y de Francia, por supuesto. Poco a poco se va metiendo los Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden que Venezuela pues tiene un ejército para reprimir pues, o para establecer la estabilidad política. Combatir contra Colombia, pues bueno, López Contreras, Gómez siempre tenían esas intenciones de... Colombia siempre ha sido un enemigo potencial de Venezuela con respecto a la parte fronteriza. Desde el año 41, como se firmó un tratado, pues, hay muchas interpretaciones de eso. Otro elemento importante es la creación de la Guardia Nacional, pues hoy tenemos otra guardia, pero el origen de esta Guardia Nacional como un cuerpo auxiliar, pues muy influenciado por la Guardia Civil Española. Claro, esta guardia pues va a venir a funciones de resguardo, funciones de seguridad y va a comenzar a funcionar en Caracas con 136 estudiantes, alumnos, pues digámoslo así, ¿no? Villasola se convierte en el cuartel, ¿no? Digámoslo así, de esas instalaciones de la Guardia Nacional. Y aquí vivió la esposa, o Cipriano Castro, cuando vivía en Caracas, ¿no? En el paraíso. La aviación militar, pues, tiene sus aparatos, muchos quedaron del gomecismo, aparatos franceses, y van con manos aparatos italianos, que estamos viendo las diferentes unidades volantes. Aquí son los breguets franceses que participan en las contra la invasión del FARC en el año 28 en Cumaná. Se compran 10 aeronaves Fiat, estos que están acá, de fabricación italiana, para la Fuerza Aérea del Ejército. Ojo, también unos aviones, hidroaviones, aviones de entrenamiento, ya son aviones metalizados, ojo, ya no son aviones a tela, el revestimiento de tela, y se adquieren también estos FIA BR-20, que son bombarderos medios, bimotores italianos. Por eso que yo quería invitar al amigo, un profesor que fue de la central, porque vive en Italia, que viene trabajando en la aviación militar, pues, dice, pues, traté de compaginar pues, para presentar una conversatorio sobre la aviación militar italiana en Venezuela, pero no se dio, será para otra oportunidad. Pero el colega, pues, se llama Gaetano, y viene trabajando en la aviación militar en Venezuela, específicamente la italiana, claro. Será para otra oportunidad. Pero son los aviones casas biplanos, ¿no? Por dos alas, ¿no? Tenían una posibilidad de cargar muchas bombas, diseñadas por Celestino Rosselli. Y vean aquí bajo la escarapela española, recuerden que España tuvo una guerra civil, y la escarapela italiana. La escarapela es el símbolo pues, de la nacionalidad de la aeronave. Vean, este caso tiene unas condiciones importantes que podían ser aviones biplanos, como avión de combate de alta maniobra, persistencia en combate y buena disponibilidad. Y claro,
significaba las 3 B, bueno, bonito y barato. Aquí está una imagen de estos aviones ya en la Fuerza Aérea de Maracay. Recuerden que Maracay es el centro, ¿no? Se compran 10 aviones para la Fuerza Aérea, 2 ametralladoras Brea, que era el armamento de repetición de fabricación italiana. Aquí estamos viendo los amantes. Aquí hay personas que les interesa el modelismo estático. Estos aviones se venden, ¿no? Claro, los modelos, claro, que les gusta esto y tiene las habilidades, que tenga los dólares, puede pues, interesarse por este tipo de hobby. Esta es la famosa ametralladora Brea. Estos son los bombarderos medios italianos que se compran para la Fuerza Aérea. Aquí con la carapela de la Regia Aeronáutica Italiana. Y bueno, aquí como se distribuyen de alguna manera las ametralladoras. Babor, estribor, ventral, nariz y cola. Y el sistema de bombas, ¿no? Bueno, las bombas siempre ha sido, pues por eso que es un avión bombardero, ¿no? Otra cosa que pasa en Europa, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades, pues, quedaron, pues, diseminadas con bombas que no explotaron. Llaman a técnicos especializados y se encargan de desactivarla. Pero sí, la guerra en Europa trajo consigo, pues, grandes cargas de bombas, que nunca, muchas de ellas no explotaron, ¿no? Y quedaron, pues, olvidadas en el tiempo y el espacio. Acá el tamaño, el tipo de, digamos, la altura, pues, de estos dispositivos, pues, que son horribles, ¿no? Claro, ellos bombardeaban las ciudades, eso generaba un terror en la población, también un impacto psicológico. Más que todo, los objetivos eran plantas industriales y que les sirviera, pues, generar más impacto psicológico. Estos son los famosos bombarderos bimotor italianos. Aquí hay una cosa interesante que plantea acá, que después en el año 30, para ver, del 42 para allá, estos aviones comenzaron a abandonarse. ¿Por qué? Porque Italia estaba en la guerra. E Italia, pues, estaba del lado de los alemanes, de la Alemania nazi y del Japón imperial. Y acá, pues, comenzó, de alguna manera, pues, la negligencia. Estos aviones comenzaron a quedarse en los hangares, no tuvieron más reparación y fueron desguazados. ¿Qué significa desguazados? Significa que son desmantelados, que son, le quitan las piezas y lo venden como, lo utilizan como chatarra, lo dejan como chatarra, ¿no? Estos son los Cicogna, de fabricación italiana, pero bajo la escarapela venezolana y la escarapela japonesa. Japón compró muchos aviones de estos. Bueno, eran aliados en la Segunda Guerra Mundial, Japón imperial, la Italia fascista y la Alemania nazi. Ahora la Armada también tuvo mucha influencia italiana. Aquí estamos viendo que en el año 36-41, pues, se observan los barcos que venían de la época de Castro, de Gómez. Aquí están las unidades flotantes. Y aquí en el año 34 se inician unas negociaciones para adquirir 2 buques de guerra. Aquí están los barcos que hago mención. Y también, por primera vez, viajan a Italia marineros y oficiales para prepararse en los barcos que se van a comprar. Después con la guerra regresan a Venezuela, ¿no? Pero aquí esto fue un hecho muy singular porque se permiten que venezolanos pues, salgan de Venezuela, vayan a prepararse. Claro, siempre existió esa política de enviar el mejor oficial que se graduó en la academia para países para que se nutrieran de los últimos avances en materia militar. Estos son los famosos minadores italianos que después cambian el nombre cambian la singladura para la Armada venezolana, una velocidad máxima de 15 nudos, 4.000 millas, 2 cañones, 2 ametralladoras y adaptaciones a las aguas tropicales. Otra cosa, no la misma a las aguas del mar Mediterráneo, a las aguas del mar Caribe, ¿no? Hay un nivel de salinidad, humedad, ¿no? Que entran en juego en las fabricaciones de las embarcaciones de los aviones, muchachos. No creen que, jóvenes, esto siempre hay que estar constantemente pendiente, ¿no? Siempre una cosa en el mar Caribe y otra cosa es para aviones, por ejemplo, no sé, para que el clima tan agreste que es de Rusia, por ejemplo, que las temperaturas son muy bajas, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de fabricar cualquier unidad flotante o aérea, ¿no? Y aquí estos barcos llegan hasta el año 51 que son desguazados. Ya le expliqué ya el término, que son desmantelados porque ya tienen, pues, digamos, su vigencia, pasan de moda y también se hacen, y también como les he mencionado, pues se hace el armamento obsoleto. Aquí tenemos bajo otro nombre, en la Ludaneta, adquirido a Italia por el general López Contra en el año 38.
plan para mejorar o modernizar. Yo prefiero innovar o, sí, renovación, pues, es la palabra más indicada, ¿no? De la Marina de Guerra. Aquí estos barcos vienen de Italia y bueno, se traen a Venezuela y comienzan pues como funciones de caza y siembra de minas. Recuerden que las minas eran utilizadas para los submarinos o para proteger los puertos de incursiones de buques extranjeros. Pues. Estas son imágenes de estos barcos. Creo que esto es Puerto Cabello, es una imagen que no me recuerdo la referencia, pero que tenemos una pieza de artillería del buque y las ametralladoras, pues, que se instalaban a la línea de babor del barco. Una foto de una imagen de babor del buque que se compró en Italia. Pues. Aquí vemos el Cotorro Salvación. Estaba bueno, un marinero, ¿no? Esta es otra imagen también de la época, de una postal, supongo. Estos destructores que están acá presentes. Esto fue un proyecto, no un proyecto, no quedó en nada concreto. De lanchas torpederas de fabricación italiana. ¿No? Solo me refiere mucho a Ramón Rivero Blanco en sus trabajos que están publicados en internet. Y volvemos otra vez con la misión, que viaja a Italia, los marineros, que estamos viendo yo los oficiales, que van a prepararse y nutrirse para recibir esos barcos, ¿no? Pero claro, regresan porque la guerra comienza en el año 39. Alemania invade Polonia. Italia también participa en la guerra del lado alemán, ¿no? Como estuvo comentando. Aquí está una imagen de la época. Oficiales navales venezolanos se reúnen con el duque Benito Mussolini en el año 38. Bueno, una recepción de honor. También está la parte política. En esa época es común pues, que un primer mandatario recibiera misiones militares, ¿no? Encargadas de formarse y establecer los patrones de lazos de amistad, de diplomacia y venta de armamento, que también descansaba todo esto, ¿no? Ahora, pues, estamos en el año 41, ya López Contreras deja el poder, llega Medina Angarita, aquí vemos unas mejoras que se le atribuyen, todo, bueno, ustedes van a conseguir cualquier información sobre el medinismo y van a conseguirse que crea la cédula de identidad, Medina Angarita también era militar, impone el Código Civil, la ley de impuestos sobre la renta, esto lo van a conseguir en cualquier libro de texto, ¿no? La creación del partido de gobierno, el PDB, mejoras democráticas, reformas constitucionales, bueno, una de las tantas, la ley de elecciones del año 45, también un problema que dio en Escalante fue un candidato presidencial que se enferma y enloquece. Y otra cosa, también estaban las frustraciones, el descontento y el resentimiento de la Unión Patriótica Militar. También aparece Acción Democrática. Medina Angarita se considera como uno de los gobiernos de mejor pues, progreso para el país. ¿No? Muchas personas lo sostienen así. ¿No? Pero bueno, hay que revisarlo con detenimiento, hay que hacer un trabajo historiográfico para poder determinar ciertas variables. Y vemos pues el tipo de cascos que se utilizan con influencia estadounidense. Aquí es importante entender que ya comenzó la guerra en Europa y Estados Unidos estaba por participar, que estamos hablando famoso la ley de préstamo y arriendo de los Estados Unidos con sus aliados, se construyen nuevos cuarteles, acá comienza a crearse las primeras rocas para construir el Fuerte Tiuna. Se modifica la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea es nombrada como Servicio de Aeronáutica, una evolución más, y las mejoras socioeconómicas de la oficialidad, clase y tropa. O sea, recibe una mejor paga, pues mejores beneficios, porque los beneficios muchas veces al pasar a retiro, pues, o enfermaban, pues, muchos de ellos pasaban trabajo. Bueno, estas son palabras textuales de Medina Angarita, hablando del potencial de Venezuela en materia petrolera. Nuestro petróleo, abro comillas, afortunadamente abundante ha sido y seguirá yendo hasta los campos de batalla del lado de la democracia. ¿Cuál es esa democracia? Pues Estados Unidos, Inglaterra, bueno, ahí se une también la Unión Soviética, lamentablemente. Y vemos acá que esto lo produce en el año de enero del año 44. Bueno, Medina ahorita ha viajado. Otra cosa que dirán esos dignatarios, no viajaban mucho, pero con los avances de las comunicaciones y la conectividad, comienzan poco a poco a viajar. Por ejemplo, Medina ahorita viaja a los Estados Unidos, ¿no? Cosa que ningún presidente hacía en el pasado. Y si lo hacía, pues, como el caso de Castro, que se fue a operar a Alemania y su compadre Gómez, pues, no lo dejó regresar al poder. La Segunda Guerra, pues, tampoco me voy a detener en esto, pero para que vean que tiene sus causas y sus consecuencias y los principales acontecimientos. ¿No? Alemania invade Polonia,
también había invadido Austria, había invadido Hungría, ¿no? Pero sí, Alemania, pues, en su afán de expandirse, ¿no? Había preparado en secreto entre guerras. En la primera, recuerden que en la Primera Guerra Mundial Alemania quedó muy mal parada y quedó con gasto, pues, y una crisis económica muy fuerte para ellos, ¿no? Y poco a poco se fueron rearmando. Y estas condiciones negativas de crisis económica y social y política de la Alemania entre guerras permitió el ascenso de Adolfo Hitler al poder, ¿no? Como un gran demagogo, ¿no? Y que permitió algunas cosas que pudieron, pues, llevar a Alemania a transformar, pues, su economía tan devastada. Bueno, aquí también tenemos en el año 42, el 16 de febrero, pues se produce un hundimiento y Venezuela también tiene su participación en la Gran Guerra, en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un submarino alemán torpedea y hunde el petróleo venezolano Monagas, que zarpó de un convoy pues, del lago Maracaibo, porque recuerden que el lago Maracaibo estaban las plantas de extracción y se llevaban a Curazao o Aruba. Y en Curazao y Aruba el petróleo se transformaba en combustible, ¿no? Esto trae consigo 31 hombres, ¿no? 19 venezolanos, pues, para que vean, para que este hundimiento, pues, trajo consigo, los alemanes mandan submarinos al Caribe en una operación llamada Neuland, ¿no? Para atosigar las flotas mercantes de los aliados, ¿no? Estadounidenses, inglesas, holandesas, francesas, que no estaban bajo el gobierno de Vichy. Bueno, aquí la prensa de la época del Heraldo, un periódico muy, que circuló mucho en esos años. El año 42 habla de la guerra naval en el Caribe, ataque a dos tanqueros en el Golfo Maracaibo, el Monaga y el Pedernales, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, la prensa de la época detallando, pues, esos acontecimientos y que generó muchas víctimas, ¿no? Entonces, aquí el gobierno venezolano tomó consideraciones porque venezolanos mueren en ese hecho de ataque, ¿no? Porque sus humanos lanzan sus torpedos, después disparan sus cañones y, bueno, dejan a merced del agua a la tripulación, ¿no? Que busca la manera de sobrevivir, pues, en el agua, ¿no? Estos son los tipos submarinos que van a participar en la operación Neuland. Pues, este es un modelo muy famoso que se empleó en este tipo de operación naval submarina del almirante Denix. Vemos acá que llevaban 6 torpedos, dos en, bueno, compartimientos en 4 en proa y 2 en popa, ¿no? Y también tienen que cuidar mucho los torpedos, tampoco pueden gastarlos. Esperaban un submarino madre que lo restituyera los torpedos, pero tenían que estar constantemente y regresando a la base o esperando el submarino nodriza que nos suministrara, ¿no? Fueron submarinos pesados, pues recuerden que estos barcos son de navegación transoceánica, navegar el Atlántico, no era nada sencillo. Una cosa es la navegación litoral y otra cosa es la navegación oceánica, que tiene entre las dos hay dificultades y también muchas maniobras marineras, ¿no? Porque navegar a mar abierto y navegar pues, costaneramente tiene sus dificultades. Bueno, aquí se encontraba algunos mercantes de guarnecido, pues evidentemente un barco mercante no posee armamento, estos eran fácil presa, y estas eran embarcaciones, este el motor diésel que utilizaban estos barcos, uno para navegar en la superficie, eléctrico, en sumergido, y diésel cuando subían a la superficie. Vean la diferencia de velocidad sumergido y la diferencia con no navegaba en superficie. Este es un corte esquemático de los submarinos tipo 9, de fabricación alemana. Vemos aquí los tubos lanzatorpedos de proa y de popa, el cañón de 88, una ametralladora posible, pues, es un cañón también que se le colocaba de popa, y esta es una ametralladora pues, en caso de una incursión aérea. Y aquí le vean el corte del submarino, donde se ven pues prácticamente la bomba de lastre para hundirse y sumergirse. Fabricadas en Werben Bremen, en Alemania. Este es el Pedernales que también hunde, pues, la flota Mosquito. Muchas de ellos salían en convoy, ¿no? Se emergía el submarino, pues, después con el convoy pues, comienzan a unirse barcos de la Armada, perdón, se me cayó el teléfono. Barcos de la Armada, aquí vemos las operaciones, la operación Neuland, ¿no? El despliegue de submarinos en el marco de la batalla del Atlántico, una de las más prolongadas de la Segunda Guerra Mundial. Y el almirante Dennis, ¿no? Que lo tiene enviar a estos submarinos. Claro, esto tuvo sus impactos, su tasa de hundimiento desde el 42 hasta el 43, pero después comenzó a disminuir porque comenzó a rebatirse esas tácticas, comenzó a mejorar la presta operativo de la guerra antisubmarina y estos submarinos con el tiempo fueron
neutralizados. Pero cuando comenzaron a hacer sus operaciones, pues generó muchos hundimientos del tonelaje de buques ingleses y buques holandeses, o también, pues los que, inclusive, pues como hundieron barcos venezolanos, también hundieron barcos mexicanos, mercantes brasileños, mercantes colombianos. En Cuba, inclusive, hundieron uno de estos en esos tiempos, porque Estados Unidos se tomó la necesidad de prepararse, preparar las Fuerzas Armadas de Iberoamérica para contener pues, el avance naval de la Alemania nazi. Vean acá que ellos salían desde Francia, la Francia ocupada, y venían al Caribe pues, a hacer sus operaciones, porque aquí estaba donde sale el petróleo, que permitía pues, alimentar la maquinaria de guerra aliada, ¿no? Combustible, diésel. Recuerden que los tanques y los aviones se mueven con el combustible diésel o gasolina. Y Alemania, pues, suena paradójico, pero no tenía mucho combustible, ¿no? Por eso es que ellos invaden el norte de África, o toman por asalto el norte de África, para buscar más combustible y también atacan la Unión Soviética para alimentarse por pues, su maquinaria militar. Recuerden que estos aparatajes pues, necesitan combustible. Esto ya es un modelo a escala, ¿no? Estos submarinos alemanes, vean acá, esta no tenía el cañón de proa, pero sí tenía la ametralladora en el castillo, se llama el castillo, que es la parte donde está la tripulación, observar cuando están en superficie. Lo mandaban en misión. En vista de estos ataques submarinos, los Estados Unidos se quedan de brazos cruzados, ¿no? Comienzan ellos hacen un diagnóstico y concluyen que nuestras Fuerzas Armadas son inexistentes como fuerza de combate y solo sirve para proteger un orden interno. Claro, esto es un informe más largo, esto es una imagen que corresponde a Luis Heraclio, que esto es en la isla de Patos, cerca de Trinidad y Tobago, una isla venezolana que se le cede a Venezuela. Acá se instala una base militar estadounidense y vienen estadounidenses para Venezuela para preparar pues, a los venezolanos, como le expliqué la otra vez con el tiempo de Guzmán Blanco, ¿no? Que llegaron unos estadounidenses con los cañones Parro, pero que también vienen, ¿no? Después con el tiempo se van y vienen a, digamos, a preparar o a defender pues, nuestra soberanía nacional ante la amenaza inglesa, pero la amenaza alemana e italiana. Pero más que todo la alemana o la italiana. Bueno, tenemos un nuevo escenario. Tenemos la ley de préstamo y arriendo con los Estados Unidos de Norteamérica, o Estados Unidos de América. Acá pues tenemos un nuevo escenario geopolítico, tenemos la Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano tiene un propósito de firmar acuerdos de naturaleza militar entre Venezuela y los Estados Unidos, 42-44. Y acá estamos viendo que comienza a llegar equipo militar estadounidense, obuses, obuses que están acá, ametralladoras, cañones ametralladoras, bueno, piezas de armamento portátil individual, comienzan a llegar morteros, gises, los famosos gises, perdón, tanques ligeros, Stuart M31, los tanques Stuart, que muchos de ellos te van a las principales instalaciones militares de Venezuela y consigues estas piezas, ¿no? Con piezas de museo. Las motos Harley Davidson, aquí los G4x4, que estos G se hicieron muy famosos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los estadounidenses lo utilizan, pues, para movilizar sus tropas. Aquí explican con mejor detenimiento lo que es la ley de préstamo y arriendo, que fue aquí en inglés, era para promover la defensa de los Estados Unidos, en un programa pues, donde comenzaron a suministrar alimentos, petróleo y material militar al Reino Unido, a la Francia libre, porque esa época Francia también estaba ocupada por los alemanes, la República de China, que en ese tiempo no era comunista, y más tarde la Unión Soviética, aliada de los, estamos viendo una publicidad o una propaganda de la época, ¿no? Más que la China nacionalista, vemos acá la Unión Soviética, la Gran Bretaña y Estados Unidos. Claro, aquí estamos viendo con mayor detalle, una ayuda gratuita, después con el tiempo se devolvían los buques, Franklin Delano Roosevelt se encarga de esto, y los países que reciben mayor ayuda, ¿no? Los ingleses, la Unión Soviética, ¿no? Quieran o no verlo así, pero la Unión Soviética recibió grandes cantidades de dinero en dólares para la época, para aquí está más o menos lo que recibió, por un cálculo más o menos aproximado, ¿no? De la cantidad de dólares que mandó los Estados Unidos para que ayudaran a defenderse de la amenaza del eje, de los países del eje. Que la otra clase vamos a detenernos con esto, ¿no? Bueno, son imágenes de la época. Tenemos a Delano Roosevelt y Winston Churchill, ¿no? Que fue el primer ministro británico que se puso las manos duras contra
el avance de los nazis en Europa. Esto es una estampilla, supongo, muy común de la época para envío de cartas, los famosos GICE, y aquí, bueno, la crítica, ¿no? La caricatura de siempre, ¿no? Criticando ese esfuerzo de ayudar de los Estados Unidos a los países amigos, ¿no? La ley de préstamo y arrendo del año 42-44. Bueno, es un armamento antiaéreo del ejército mexicano que correspondiente a la época, no corresponde a Venezuela, pero más o menos para ilustrar un poco la cuestión, ¿no? Estos son los que llegan a Venezuela, pues estos vehículos Cime Oruga, vean aquí la Oruga, aquí está la atracción, una ametralladora antiaérea, y este es el vehículo White Scout Car, ¿no? Todo de fabricación estadounidense. Aquí comienza poco a poco a llegar la influencia estadounidense, ¿no? A la Fuerza Armada. Aquí los tanques ligeros Stuart, y este es un vehículo recuperador de tanques. Recuerden que los tanques también se dañan y necesitan una grúa, un mantenimiento para sacarlo pues, de los escenarios de conflicto. También la aviación militar recibe sus equipos. Vemos acá que se inicia este proceso de mejora, la estructura educativa, también para los oficiales de lo que van a ser los pilotos de la Fuerza Aérea y los mecánicos también, los armadores, ¿no? Para un entrenamiento avanzado, pues vemos las aeronaves que se adquieren a los Estados Unidos, que se compran, ¿no? Mejor dicho, el Stearman, el Flea, estos son muy famosos, estos aviones que llegan a ver. Este fue muy famoso, ¿no? También permite a otras fuerzas latinoamericanas o de la americana adquirir este tipo de avión, ¿no? Esto, todo en marco, pues, de la ley de préstamo y arriendo. Ya, muchachos, disculpen que esto se me desconfigura. Sí, bueno, y aquí tenemos también otro cambio en la doctrina, ¿no? Ya no es Alemania, ya no es Italia, ya no es Francia, sino los Estados Unidos de América. Esto es en Maracay, los aviones de entrenamiento, los cazas AT-6, que muchas fuerzas aéreas de Iberoamérica compran o adquieren este tipo de aviones, ¿no? En Maracay hay un museo aeronáutico, no sé si estará vigente, pero en Maracay, en la ciudad, en el estado del agua, existe ese museo aeronáutico, ¿no? Entonces, los AT-6, ¿no? American, ¿no? Texan, que fueron, muchas veces usted va a Maracay y se consiguen estos aviones colocados en una para que se meta hay uno también, ¿no? Muchos de estos aviones quedaron para usarlos como objetos pues, de museo. Aquí la Armada con Medina, pues 41-45, pues adquieren otras embarcaciones, cazas submarinos. Aquí estamos viendo la imagen de la Armada estadounidense, la Coast Guard. Recuerden que en Estados Unidos hay cuatro fuerzas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Infantería Marina y la Guardacosta. Los nombres respectivos con Venezuela. Vienen 7 corbetas de la clase Flower en el año 44, estas que están acá, ¿no? Y aquí hay un diseño de un venezolano, un teniente navío, que crea un mini submarino, el Mosquito. No tengo imágenes, la tenía por ahí hace tiempo, pero cuando tenga se la muestro. Pero este invento fue una innovación venezolana, ¿no? El Mosquito, un mini submarino. Parece que se construyó allá en Puerto Cabello y después con el tiempo se abandonó. Pero nada más que era la inventiva, ¿no? También de los venezolanos también, ¿no? El invento, la innovación, el ingenio venezolano. Bueno, en suma, Menemismo trató de dejar cambiar la estructura que había dejado Militar Gómez, porque como había choque, ¿no? Entre los gomecistas, los medinitas y los lopecistas, ¿no? Y aquí hay una nueva oficialidad, pues Pérez Jiménez, Julio César Vargas, Mario Vargas, y muchos de ellos fueron al exterior y fueron a estudiar al Perú, a la Escuela Militar de Chorrillo, que tenía mucha influencia francesa, ¿no? Y ellos querían llegar a Venezuela, pues con ánimo de cambiar lo que había dejado el gomecismo. Esto va a significar pues, un golpe de Estado para el año 45, ¿no? Una imagen de la época, el casco estadounidense, que no protegía la nuca, por supuesto, como el casco alemán. Recuerda que la Primera Guerra Mundial comienzan a utilizar los cascos de acero, ¿no? Para proteger la cabeza de un disparo. Entonces no se utilizaban cascos de acero, ¿no? Bueno, aquí tenemos el año 45, pues un año difícil para Venezuela porque ya la guerra poco a poco está acabando. Más que todo en Europa acabó, pero seguía en el Pacífico, ¿no? Y aquí los viejos comercistas pues, no aceptaban a un civil, ¿no? La joven oficialía de un golpe militar con la Liberación Democrática, Rómulo Betancourt, Pérez Jiménez y su comitiva pues da un golpe de Estado con los ADECOS y triunfa la famosa militar del año 45 junto a algunos civiles y se fue a la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿no? Esto dura 3 años más o menos, ¿no? Esta junta pues, lo que es lo que llaman el trienio ADECO. Entonces son imágenes del golpe de Estado del 45 muy criticados, ¿no? Militares a favor del régimen y otros a favor y otros militares que estaban
que quería destituir a Medina Angarita, que también era oficial, pues, ¿no? Aquí tenemos a Rómulo Betancourt, vemos a Pérez Jiménez, muy jóvenes ellos, ¿no? Después para romper esa ruptura contra el gomecismo, ¿no? Que todavía permanecía, ¿no? En las Fuerzas Armadas, que permanecía en la sociedad y en la política venezolana. Bueno, cuando muere Gómez no se acaba el gomecismo, ¿no? Que sigue un poco, ¿no? Es la famosa Unión Militar Patriótica. Aquí los militares que van al Perú, pues, como una especie de logia militar. Tenemos a Pérez Jiménez, pues, Julio César Vargas, Delgado Charbó, que lo asesinan en el año 52, un magnicidio, y Marco Pérez Jiménez, ¿no? Aquí estamos viendo a Marco Pérez Jiménez, Pérez Tenreiro, oficial. Todos, muchos de ellos, pues después de haberse graduado en la Escuela Militar de Venezuela, de la planicie, van a Perú a especializarse, ¿no? O a tener nuevos aires, ¿no? En materia militar. En la prensa de la época no se queda atrás el país, otro periódico de la época, del 29 de octubre del año 45, pues vemos que fue la Revolución Democrática y Popular, ¿no? Los encabezados de la época. En esa época no había redes sociales, pero la prensa sí tenía bastante difusión. Y también comenzó a aparecer la radio, ¿no? La televisión no existía, pero la radio también tenía gran potencial para informar a las personas. Y la gente de la familia se reunían en torno a la radio para escuchar las noticias del día, ¿no? El hecho noticioso y también pues, la novela radioeléctrica, ¿no? Ustedes no conocen esa cultura, pero cuando era muchacho sí se escuchaban mucho las novelas por radio, ¿no? Pero sí, la prensa era un medio de información junto a la radio, ¿no? Que comenzó a aparecer en el año 33. Bueno, y después del triunfo de la Junta de Gobierno, pues revolucionaria, los AECOS y los militares, pues se forma el llamado trienio AECO, que dura entre 45 y 48. Primer golpe de Estado exitoso por parte del ejército contra un gobierno democrático. Aquí la Marina recibe pues mejoras moderadas, pero recibe, ¿no? Aquí propiamente recibe las corbetas Flower. Se crea el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Guerra y Marina se le cambia, ¿no? Por el Ministerio de la Defensa, otra innovación más en el año 46. Bueno, también quieren cambiar el mundo, ¿no? Como típicos revolucionarios, ¿no? Aquí las corbetas de la clase Flower propiamente recibidas durante el trienio ADECO. Los cañones de 4 pulgadas, pues parece que una de esas se hundió cuando venía para Venezuela, pero se reciben estas unidades, ¿no? Estas corbetas. Recuerden que hay corbetas, fragatas, portaaviones, submarinos, ¿no? Dentro del mundo naval, de la guerra naval, existen especificidades, ¿no? Cuando hablamos de unidades flotantes. Bueno, este es un cañón que tenía la corbeta Flower, claro, mucho de esto está en creo que todavía está en la entrada de la Escuela Naval en Catalamar, en Meseta de Mambo. Y le comando de infantería que está por ahí, ¿no? Mejora en los sueldos y raciones de la tropa. Vean aquí el incremento. Es una investigación que yo hice en el año, bueno, no me recuerdo la fecha, pero yo tengo una investigación sobre eso. Se esperan lanchas de desembarcos, estas que están acá para la infantería marina. También se compran aviones B-25 Mitchell estadounidenses para la Fuerza Aérea. Y aquí hay una marca de influencia estadounidense. Ya se acaba la amenaza nazi, japonesa, italiana y comienza la amenaza soviética. Aparece la Guerra Fría. La Unión Soviética y los Estados Unidos comienzan a tener una guerra, no sé, desde el punto de vista deportivo, militar, pero pues nunca se enfrentaron militarmente hablando, pero las amenazas eran de lado y lado, ¿no? Deportivamente, políticamente, pues muchas formas también de enfrentarse a estas dos super grandes potencias que resultan de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, teniendo eco, pues vemos que aquí en el artículo 47, 93, perdón, de la Constitución del 47, se señala las Fuerzas Armadas son apolíticas, profesionales, obedientes y no deliberantes. Claro, eso siempre se ha mantenido en todas las constituciones de Venezuela. Es una de las 25 y tanto. La mayoría siempre descansan sobre este aspecto, la política, lo profesional y lo obediente al poder civil. Y no deliberante mientras que estén activos. No sé cuándo pasaban el retiro, ¿no? Bueno, aquí otro periodo importante que comienza a tejerse fragilidades, descontento, resentimiento. Vemos a Rómulo Gallego, que es un presidente, un intelectual, ¿no? Que asume el poder con la Junta Militar, pero también es depuesto por un golpe de Estado en 48. Aquí estamos viendo, pues, estas intrigas, estas diferencias entre los militares y los civiles, contra los adecos, ¿no? Produce otro golpe de Estado. Aquí es derrocado a Rómulo Gallego. Vemos que las Fuerzas Armadas asumen el poder y la que asumen el poder es Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Charbón, Luis Felipe Llovera, Julio César Vargas y
Mario Vargas, ¿no? Una ascendencia muy, muy interesante acá, ¿no? Ya, no, ya son propiamente los militares gobernados, los militares se sentían pues, desplazados por los civiles. Eso es una cosa que también hay que tomar en cuenta para poder entender por qué se dan estos golpes de Estado a mitad del siglo XX, ¿no? Venezolano, por supuesto. Bueno, el mejillón, esto es un remolcador. Recuerda que también como los recuperados de tanque, también los remolcadores de altura o de puerto, la Armada tenía que tener también estos barcos porque los barcos se averiaban en plena navegación y mandaban estos buques para recuperar, ¿no? Y traerlos otra vez a puerto seguro. Los B-25 Mitchell, estos bombarderos, pues, bueno, me imagino que ya los aviones italianos quedaron desguazados, quedaron desmantelados, y los estadounidenses mandan estos bombarderos, ¿no? Para Venezuela. Estamos viendo una imagen de la época, bueno, más o menos del circunstancial momento, los bombarderos en formación, sobrevolando nuestros cielos. Aquí vuelvo otra vez al Museo de Maracay, aquí tenemos el B-25 Mitchell. Si algún día pueden ir a Maracay y si les gusta la aviación militar, pueden acercarse a este museo, si es que está abierto, ¿no? Le hago la invitación porque hace años, en el 2012, hicimos un trabajo de campo para este museo aéreo con los estudiantes de Caudillo y los estudiantes de otro profesor que tiene una electiva. Se llama Florian Ramos, tiene una electiva y también hicimos un trabajo de campo para la ciudad de Maracay cuando nos prestaban transporte. Y hacíamos trabajo de campo, ¿no? Para las asignaturas. Bueno, aquí tenemos una carga, pues estas son especificaciones técnicas de este bombardero medio bimotor estadounidense en los años 40. Esto duró hasta los años 60, 70, más o menos tuvieron estos aviones en operatividad, ¿no? Su carga de bombas, su ametralladoras, son cuestiones, son especificaciones que tiene cada aeronave, ¿no? Más que todo el armamento de descarga y el armamento defensivo, que son las ametralladoras. Bueno, entre otras cosas que el trienio de ECO, pues, evidentemente, también estaban los civiles, es la mejorar pues, la calidad de vida socioeconómica de la tropa, del oficial y de las clases, ¿no? Aquí la caja de ahorro era como una especie de mecanismo de ahorro, de beneficios, seguro de vida, préstamos hipotecarios, préstamos personales, servicio médico, construcción de vivienda. Aquí comienzan a edificarse los barrios militares o las organizaciones militares, pensiones, porque muchos de ellos envejecen. Y también se inician los trabajos del Fuerte Tiuna. Aquí damos una imagen correspondiente al Fuerte Tiuna. Y esto comienza a hacerse en el año 50, en los años de la década de los 50, en el Paseo de los Próceres comienza a edificarse este tipo de instalaciones. Bueno, la fuerza, bueno, aquí descansa la Academia Militar Bolivariana y la Escuela Militar de la FOFAC, ¿no? La Escuela Militar de la Guardia Nacional. Bueno, son una serie de mejoras socioeconómicas que se van dando en las instalaciones militares. Bueno, y para ya ir poco a poco cerrando, ya vamos ya combinando esto, vemos acá lo que dice Ismael Pereira en 2015 en su tesis doctoral en ciencias políticas, ¿no? Juan Vicente Gómez, pues, inicia la profesionalización de los castrenses. Claro, estamos viendo que no se inicia con Juan, eso no se inicia nada más con Juan Vicente Gómez, pues vemos a Joaquín Crespo, que trae a dos alemanes, vemos también un poco a Castro, y Gómez, pues, termina con la reforma militar, ¿no? Medina Angarita continúa el desarrollo de las Fuerzas Armadas, el trienio ADECO, pues, Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego y los militares, pues, comienzan mejoras moderadas, mejoras socioeconómicas y una fuerte influencia de los Estados Unidos de América en la organización militar. Los B-25 Mitchell, armamentos portátiles, individuales, pues de fabricación estadounidense. Y son absolutamente profesión. Ya posee tres fuerzas bien especializadas, pues, el ejército, la armada y la aviación, que pertenecen al Ministerio de Defensa. Recuerden que la aviación ya es un componente individual, ya no pertenece al ejército, ya aquí adquiere su autonomía. Y son las tres fuerzas bien diferenciadas que poseen nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, aquí están las referencias que le acabo de mencionar, Domingo Irwin, Fuente de la Torraque, que es un trabajo clásico de la evolución militar de las Fuerzas Armadas, un trabajo que yo hice en el 2009 sobre la Caja de Prevención Social de las Fuerzas Armadas, que lo publiqué en un libro colectivo, Ismael Pereira y Roberto Pérez Lecuna, que es un clásico también para entender un poco el teoría militar venezolana. Y esta es una revista que está en internet, que un colega, que mi persona, con el colega Frontán y esta que está acá, pues hicimos una especie de número especial de la revista Mañoco sobre el tema militar y naval. Los autores se reunieron,
diseñamos esta revista y sacamos pues este número especial sobre las Fuerzas Armadas en Venezuela y bueno, en Iberoamérica también, ¿no? Varios autores que trabajan bajo la coordinación de este servidor, ¿no? Y claro, pues ya la otra clase tendremos que ver con un poco con lo que es la parte, ¿cómo se llama esto? La parte de la Segunda Guerra Mundial. Pues vayan preparando, vayan afinando sus aparatos de guerra para la próxima clase. Pero claro, siempre hay que soportar una exposición o una clase con fuentes especializadas, ¿no? Claro, hay más, ¿no? Pero claro, no siempre está tomando lo más importante, ¿no? Que sirve para recopilar pues, y poder desarrollar cualquier interpretación de lo que pasó en esos años de materia militar. Bueno, ahora nos vamos ustedes saben, ¿no? A videollamadas de Telegram. Ahí están, vamos a responder varias preguntas vinculadas a lo que hablamos el día de hoy y nos vamos a este grupo, a las videollamadas de Telegram. Voy a contar por acá esta transmisión para cerrar aquí. Vamos a dejar de mostrar las imágenes. Vamos a ver cómo hacemos acá. Ok, muy bien, muchachas. ¿Alguna argumentación, alguna idea para irnos a la otra sala de Telegram? Estoy viendo Profe, que hice la presentación. una, Dígame. una duda que me surgió en la clase fue que antes los presidentes duraban 5 años de mandato. Eso dependía de la constitución, de las tantas que se hicieron en Venezuela. Ah, está La bien. constitución, pues, eso dependía, pues, de la constitución que decían 2 años, que eran 5, otra que no permitía la reelección. Aquí han existido más de 25 constituciones, jóvenes. 25 constituciones, muchas de ellas diseñadas cuando llegan al poder. Y cada gobierno que llega o cada forma de gobierno, pues trata de cambiar la constitución. Por eso que estos países de Iberoamérica tienen ese defecto, ¿no? Constantemente está cambiando las constituciones. Y no aprendemos del pasado. Estados Unidos tiene una con cierta mejora, pero esa es la que ha funcionado en ellos, allá en los Estados Unidos, pues como de alguna manera para explicar un poco lo que es tomarse las cosas en serio, ¿no? Sí, muchachos, estoy viendo que yo coloco la presentación en el teléfono, hablo por el teléfono y también despliego en la computadora. Y la computadora grabo la clase. Y acá, pues, estamos viendo que así puedo contar lo que estoy explicando y no me doy cuenta de que de repente puede haber una falla que de repente está hablando y no se está presentando la presentación. Es una especie de apoyo, güey, instruccional, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a la sala de Telegram, la videoconferencia de Telegram. Muchas gracias a la amiga Flavia, pues si tiene algo que decir, pues los micrófonos son suyos. Muchas gracias por estar presente. Gracias, Agradezco gracias, su gracias por participación. invitarme. Muy bueno, me gustó. Para la próxima también, si tengo tiempo, me apunto. Bueno, muy bienvenida, amiga. Pues yo trato de hacer esas invitaciones porque Ujú. a mucha gente no le gusta este tipo de temas, ¿no? Pero hay un público especializado que le encanta. Y los estudiantes, pues, la asignatura la incluyen, ¿no? Como una materia Para lectiva. aprender, para Y aprender aprender, de todo también. exactamente, claro. El conocimiento es así, todos los días se aprende algo nuevo. Ahora nos vamos Exacto. ahora nos vamos al chat de Telegram porque ahí tenemos otra actividad para cerrar esto, unas preguntas que yo les hice a los muchachos y que no consuman tanto mega, porque recuerda que otra cosa es la conectividad en este país, ¿no? También, ¿no? Otro punto importante aquí. Bueno, muchachos, nos vamos a saltar el Telegram, vamos a cortar por acá. Voy a desmantelar la grabación. Espera que me llegue el link de grabación al teléfono, a la computadora y